Eh, bueno, corro esto un toque y ya empezamos. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, que estuvo interrumpida por la pandemia en algún momento, pero Sí. es un gusto siempre volver y hablarles. La realidad es que me siento un poco sapo de otro pozo y se los tengo que decir a todos ustedes porque ustedes de endocrino saben mil veces más que yo y la realidad es que por eso esta charla va a ser una charla y espero que sea una charla de ida y vuelta mientras vamos hablando, porque lo que les voy a contar es qué asociación, y uso la palabra asociación, hay entre enfermedad de Alzheimer como enfermedad neurodegenerativa y las hormonas. Ustedes saben de hormonas más que yo, o sea que ténganme paciencia y yo les voy a hablar más del Alzheimer y podemos hacer esa charla ida y vuelta. Para empezar entonces, lo que les quería definir es qué es la demencia. Porque por lo general este término se utiliza erróneamente en la jerga cotidiana y se utiliza como sinónimo de una enfermedad psiquiátrica primaria, cuando alguien dice que está demente, o ahora está de moda decir finjo demencia, que me parece terrible. Lo usan mucho, finjo demencia. Pero ¿qué es la demencia? La demencia en realidad es un síndrome, como dice acá, uy, perdón, que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento, espérenme que me pongo acá un puntero, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Si bien los síntomas de la demencia pueden variar, tiene que verse al menos afectados dos de estas funciones cognitivas. Una es la función de memoria, otra es la de comunicación y lenguaje, capacidad de concentración y prestar atención, razonamiento y juicio y percepción visual. Digamos, el deterioro cognitivo, la demencia, no es tan fácil de diagnosticar muchas veces clínicamente. ¿Por qué? Porque existen cuadros que pueden cursar con deterioro cognitivo que son reversibles. Por ejemplo, la depresión, y acá es un poco el huevo o la gallina, porque muchas personas con enfermedad de Alzheimer, vamos a ver más adelante, pueden tener depresión como parte de su cuadro, efectos secundarios de medicamentos, consumo excesivo de alcohol, todas estas cuadros que dan deterioro cognitivo, pero si se trata la causa es reversible. Y fíjense que acá hay dos cuadros que a nosotros nos van a interesar, que es la disfunción tiroidea y las alteraciones del sueño. Vamos a ver por qué. Para dar un poco de historia, la enfermedad de Alzheimer fue descrita por primera vez por este señor, que es Alois Alzheimer, de ahí su nombre, en el año 1907. Alzheimer era alemán y era patólogo, neurólogo, era como psiquiatra, tenía todos esos títulos, y él presentó a esta primera entidad, que después llevó su nombre, en un journal muy chiquito, en una presentación de congreso muy, muy chiquita, un poco siendo en contra de los factores de impacto, que hay que tener factores de impacto para publicar. Él no publicó muy alto, pero esta enfermedad después fue llamada después de él. Y fíjense que lo primero que uno piensa en la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad de Alzheimer típica, es donde hay dificultad de la memoria reciente o memoria episódica. Otros signos y síntomas de la enfermedad de Alzheimer son la apatía y la depresión, la desorientación en el espacio, y la dificultad en el lenguaje, por lo que estos son presentaciones atípicas que a veces dificultan el diagnóstico y se puede confundir con otro tipo de demencia, que últimamente también estuvo en las noticias, que es la demencia frontotemporal, que es una demencia que tiene que ver con el hipometabolismo o la atrofia de los lóbulos frontales y temporales, que tienen que ver justamente con el lenguaje y el comportamiento. Este dibujito quiere significar que el Alzheimer esporádico, que ahora vamos a ver cuál es ese, es desproporcionalmente mayor en las mujeres que en los hombres. 2/3 de todos los pacientes o de todas las pacientes con enfermedad de Alzheimer son mujeres. Vamos a volver a esto en un momento. ¿En qué se caracteriza la enfermedad de Alzheimer? Si yo les muestro este dibujo, donde tenemos un hemicerebro, acá debería tachar la palabra normal, no existe, es la sección del cerebro sin enfermedad de Alzheimer,
y una sección de cerebro con enfermedad de Alzheimer. Fíjense que lo que más noto, si busco las diferencias, es que en la enfermedad de Alzheimer avanzada hay una atrofia generalizada. Y si yo pudiera hacer un zoom en las células, a nivel celular, que lo tengo acá, vería que las dos características patognomónicas de la enfermedad de Alzheimer son los depósitos de llamadas placas amiloides compuestas por péptido A beta y unos depósitos intraneuronales llamados ovillos neurofibrilares que están compuestos principalmente por una proteína llamada tau que está hiperfosforilada. ¿Qué sucede? A beta, el péptido A beta, es la resultante de un procesamiento proteolítico de una proteína más grande llamada APP o proteína precursora del amiloide, que la vemos acá. Es una proteína transmembrana que se expresa en varios tejidos, especialmente a nivel celular en neuronas, y es clivada, acá están estas tijeritas, por otras enzimas. Puede ser clivada por una enzima o un complejo enzimático llamado alfa-secretasa, que corta este extremo amino terminal, para luego ser sustrato de una gamma-secretasa, que es un complejo raro, porque es un complejo proteolítico que está embebido en la membrana citoplasmática, y hace este segundo corte para dar un péptido llamado P3 y el dominio intracelular de amiloide, que se supone tiene funciones neuroprotectoras y tiene un rol fundamental durante el neurodesarrollo. A esta vía de proteólisis de la APP se la conoce como vía no amiloidogénica porque en ningún momento tengo el péptido A beta. Quiere decir que si hay una vía no amiloidogénica, hay una vía amiloidogénica en donde lo que sucede es que APP es internalizado, está en el sistema de endosomas, en el sistema endosómico, y una vez que está en un endosoma, los endosomas expresan una alta concentración de un complejo llamado base o beta secretasa, que hace un corte parecido al que hacía el alfa. Pero, ¿qué sucede? Gamma secretasa, que también, además de estar en la membrana plasmática, está en estas endosomas, hace un nuevo corte y al ser liberado, libera a este péptido A beta y a un dominio intracelular. Es decir, que base y alfa secretasa cortan, pero en distintos lugares, y es beta secretasa, seguido por gamma secretasa, queda este A beta, que tiene la capacidad o la propensión a agregarse en oligómeros cuando su concentración aumenta por encima de un umbral. ¿Vamos bien hasta acá? Me gusta que interrumpan, ¿eh? Así esto lo hacemos bastante dinámico, ya que es la última y estamos todos medios cansados. ¿Vamos bien? Hola, Sí, sí, perdona que te moleste. no Una me consulta. molestás. ¿Estos procesamientos de las proteínas se ven incrementados por ciertos factores? Muy bien la pregunta, te estás adelantando a la presentación, no lo Ah, voy a spoilear ahora. Lo único que voy a decir, ahora viene, en la próxima diapositiva. Lo único que voy a decir es que tanto la vía amiloidogénica como la no amiloidogénica, ambas son fisiológicas. Ambas están ocurriendo en nuestros cerebros, en los cerebros de todos nosotros en estos momentos. Lo que sucede en la enfermedad de Alzheimer, esporádica, ahora vamos a ver eso, es que hay un desbalance, ya sea en la producción y o en la degradación de este péptido beta. Fíjate acá, te mentí, no era la próxima, sino la otra. ¿Qué sucede con este péptido A beta? En el año 2004, un poco antes, Selkow postula la hipótesis de la cascada amiloide, que es la que prevaleció y prevalece aún en la investigación, y es la que ha sido la base de muchos de los intentos de ensayos clínicos. Fíjense que acá nuevamente tenemos una neurona, APP, o sea, la proteína precursora, beta secretasa y gamma secretasa para dar a beta y los otros péptidos. Cuando por alguna razón hay más producción y o menos degradación de A beta, empieza a aumentar su concentración y la probabilidad de que oligomerice. Se sabe que estos oligómeros son los tóxicos para la sinapsis y que al nivel de la sinapsis genera una respuesta inflamatoria de astrocitos y microglía, pero además se sabe ya desde hace un par de años que los oligómeros por vías de señalización de cascada de fosforilaciones
es capaz de fosforilar a tau, esa proteína intracelular que tiene que ver con los microtúbulos, y generar esa oligomerización aberrante e hiperfosforilación de tau. Y a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, estas oligómeros se empiezan a agregar y forman las famosas placas seniles. Pero las placas seniles en esa interfase son fuente de más oligómeros, o sea que el proceso sigue. A medida que pasa el tiempo, aumenta la disfunción neuronal, existe daño oxidativo, muerte y déficit de neurotransmisores. Y viene la demencia debida a patología de placas y ovillos. Ahora viene lo que me había preguntado, no me acuerdo tu nombre, estabas por ahí, sí, Griselda. Griselda preguntaba qué era lo que se desbalanceaba. Se sabe hoy que existen variantes genéticas de enfermedad de Alzheimer de comienzo muy temprano, en donde están mutados ya sea el gen de APP, que es el gen de la proteína precursora, o dos genes llamados presenilina 1 y 2, que son los componentes de la gamma secretasa. Se ve entonces que cuando hay mutaciones en estos genes, lo que sucede es un aumento de la afinidad de APP por gamma secretasa, de manera tal que la gamma secretasa tiene una tasa de corte más alta, por lo que viene un aumento en la producción de A beta. Y esto también puede estar asociado o no a fallas en los mecanismos de remoción de A beta. Existe, por ejemplo, remoción enzimática, y fíjense que una enzima capaz de degradar a beta, una de todas, una de las que la puede degradar, es la enzima degradadora de la insulina, lo cual habla también de un nexo entre la diabetes y el Alzheimer. Las mutaciones en los genes de APP y presenilina se dan pura y exclusivamente en los casos de enfermedad de Alzheimer de herencia autosómica dominante, es decir, los casos genéticos. Y por lo general, las fallas de los mecanismos de remoción de A beta se da en la enfermedad de Alzheimer no dominante o esporádica. ¿Cómo podemos clasificar a la enfermedad de Alzheimer de acuerdo a los antecedentes familiares? El 95 al 98% de todos los casos de enfermedad de Alzheimer son esporádicos, es decir, no hay una herencia mendeliana. La edad de comienzo es por encima de los 65 años y los factores de riesgo vamos a tener tanto ambientales como genéticos, pero genéticos dado por polimorfismos de riesgo, no por genes causales como los tres que les nombré antes. Dentro de los ambientales tenemos la edad, cumplir años es el primer factor de riesgo, pero además, si cumplís años y sos mujer XX, y acá tengo que hacer esa ventanita, cuando yo hable de mujer y hombre binario, cuando ya sabemos que eso no es así, me estoy refiriendo a una persona XX, sea que su fenotipo sea hombre o mujer. Y el riesgo cardiovascular. Fíjense que el riesgo cardiovascular tiene que ver con hipertrigliceridemia, insulina alta, resistencia a la insulina, lo que vendría a ser el síndrome metabólico. El síndrome metabólico y los factores de riesgo cardiovascular también son factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Estos polimorfismos, ApoE es el gen que codifica para la apolipoproteína E. Las apolipoproteínas, en general, son aquellas que se encargan de transportar hacia adentro de la célula, ¿no? La lipoproteína es colesterol, también involucra en el metabolismo del colesterol. ApoE se expresa pura y exclusivamente en el cerebro. Y por otro lado, hace ya un par de años también, TREM2. TREM2 es una molécula de la microglía. Y esto fue un link fundamental, porque la microglía tiene un rol inmunológico en el cerebro y por primera vez se encuentra una asociación genética con la neuroinflamación y el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, como les decía, existen casos familiares hereditarios, pero fíjense que son del 2 al 5% de todos los casos, y lo llamativo es que la edad de comienzo es de menos de 65 años, y es este único parámetro, la edad de comienzo, la que te divide aguas y te hace sospechar más de un caso esporádico o de un caso genético. ¿Cuán temprano puede ser? Y nosotros en el laboratorio hemos tenido casos de familia con mutaciones en alguno de esos tres genes que comienzan tan temprano como los 35 años.
Algo que es llamativo y se respeta mucho es la edad de comienzo entre portadores de esa mutación en una familia, que se ve que cuando una persona tiene esa mutación responsable de la enfermedad de Alzheimer familiar, la edad de comienzo va a ser más o menos 2 años la edad a la que comenzó el progenitor que también portaba esa mutación. Y la penetrancia, es decir, la probabilidad de desarrollar la enfermedad habiendo heredado esa mutación, es cercana al 100%. Por lo que yo puedo hacer también un diagnóstico predictivo en personas en donde hay en una familia donde está identificada una mutación patogénica, una variante patogénica, puedo, si detecto antes de la edad de comienzo estipulada para esa familia, detecto la variante, puedo decirle con un casi 100% de probabilidad que esa persona va a desarrollar la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer tuvo un quiebre en el año 2011, es decir, ayer, más o menos. Bueno, nos pasaron ya cuánto, 12 años, pero parece que fue ayer. ¿Por qué? Porque antes del año 2011, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer era clínico patológico. Es decir, hasta que la persona no moría, vos le decías que esa persona clínicamente tenía una demencia de tipo Alzheimer. Cuando moría, si se le hace una autopsia y se observan las placas seniles y los ovillos neurofibrilares, vos lo que puedes decir es, esa persona lo que tenía en vida era una demencia no de tipo Alzheimer, era enfermedad de Alzheimer. O sea, el diagnóstico era post-mortem. A partir del año 2011 se establecen en las guías también diagnósticas la aparición de biomarcadores biológicos que permiten entonces que el diagnóstico, ya sea biomarcadores por imágenes o vamos a ver por biofluidos, se transforma de post-mortem en ante-mortem como un diagnóstico clínico biológico. Yo voy a evaluar en algún fluido o haciendo una imagen del cerebro las moléculas involucradas en la enfermedad de Alzheimer, que son el depósito de A-beta y la fosforilación de tau. A mí me gusta esta definición de un biomarcador, que es cualquier indicador objetivo del estado médico de un paciente que pueda ser medido de manera precisa y reproducible. Y también puede decir que un biomarcador es un parámetro que puede ser medido in vivo y que refleja características específicas de procesos fisiopatológicos de la enfermedad. Dentro de los biomarcadores de Alzheimer tenemos clínicos, que eran los que teníamos siempre, anatómicos, que también tenían que ver con esta autopsia, pero nuevos tenemos imagenológicos, donde el paciente a través de una tomografía por emisión de positrones e inyección de un compuesto que tenga afinidad, por ejemplo, por los oligómeros de A-beta, puede tener una imagen del depósito in vivo de de A-beta en el cerebro, bioquímicos, por punción lumbar, obtener líquido cefalorraquídeo, es el líquido que baña al cerebro, y cualquier alteración en el metabolismo cerebral se va a ver reflejado en el líquido cefalorraquídeo, pero más recientemente en plasma se han podido desarrollar biomarcadores con plataformas ultrasensibles que vamos a ver en un ratito. Y genómicos cuando estás en los casos de enfermedad hereditaria. Esto es lo que les contaba, en imágenes o en biofluidos se puede hacer resonancia para ver atrofia o no cerebral, y estos compuestos, el PIB es específico para detectar depósitos de amiloide beta, y la fluorodesoxiglucosa es un análogo de la glucosa que lo que me va a medir es el metabolismo neuronal, entonces me va a estar hablando de presencia o no de neurodegeneración. Líquido cefalorraquídeo y plasma. ¿Qué sucede? En la enfermedad de Alzheimer esporádica, vemos que tenemos un juego entre A-beta y tau fosforilada, pero esto tiene que ver con la inmunidad innata, que esto que les contaba que empezamos a tener el rol de la microglía y de los astrocitos como jugadores importantes, la vasculatura, las neuronas obviamente, pero todo esto va a estar influenciado por un ambiente. Por ejemplo, acá está en negrita aging, o sea, envejecer, cumplir años, la genética cuando sea hereditaria, pero después tenemos todos los factores de riesgo, vasculares, factores ambientales varios, toxina, salud oral, la microbiota, el microbioma intestinal, la dieta, el ejercicio o la pobre resiliencia cerebral. ¿Qué indicios se ha tenido en la comunidad de investigación de enfermedad de Alzheimer
para decir que hay un rol hormonal también en la enfermedad de Alzheimer, quizás no tanto y no queda claro, o sea, ahora les confieso que vamos a ingresar en un terreno que en algunos trabajos demuestran una cosa y en otros trabajos demuestran lo otro, lo cual habla de la complejidad de variables que deben estar interaccionando para que en distintos modelos experimentales veamos que el rol hormonal difiere. Pero algo que es claro, como les mencioné al principio de la charla, es que en distintas poblaciones de distintas etnias y ancestrías, las mujeres son más afectadas por mujeres XX, son las que son más afectadas que los hombres eh, con enfermedad de Alzheimer. Las alteraciones del sueño, esto que yo les contaba en un principio, que está relacionada, esas alteraciones, principalmente con el cortisol y el estrés, la disfunción tiroidea, que también le hablé al principio, y otras como también les hablé de la resistencia a la insulina. Fíjense que estos tres ejes, claramente hormonales, tienen un rol modulador de la aparición o progresión de la enfermedad de Alzheimer. Vamos con el primero. Si uno dice que las mujeres XX y que no tienen, porque acabamos, ustedes con las hormonas el año pasado en uno de los cursos me hicieron una pregunta muy interesante al respecto. Lo primero que uno piensa es, o hay algo hormonal, y hay algo relacionado con la doble dosis de cromosoma X, por más que un X se inactive. Entonces quiere decir que algo que puede diferenciar a un hombre de una mujer, repito, XXXY, es o el cromosoma X adicional o algo hormonal. Pero ¿qué sucede? Existen factores confusores en esto que muchos detractores de la influencia hormonal o del cromosoma X dicen, sí, pero las mujeres tienen mayor longevidad que los hombres. ¿No será que el simple hecho de tener otras variables que le prolongan la sobrevida hagan también que tengan más chance de desarrollar enfermedad de Alzheimer? Diferencias anatómicas del cerebro. El cerebro femenino es 10% más chico que el del hombre, pero hay también diferencias en cuanto a los patrones sinápticos y de densidad neuronales regionales, y se sabe que hay, está demostrado, expresión diferencial de genes. Es por eso que en el año 2016, la Alzheimer's Association, que es como la ONG que nuclea, diría yo, los subsidios más importantes en investigación en enfermedad de Alzheimer, pusieron en juego y formaron un think tank, que uno siempre piensa que los think tanks suenan más a política o algo así, pero que se llamaba Women's Alzheimer's Research Initiative, para ver la contribución de la biología sexual a la vulnerabilidad a la enfermedad de Alzheimer. ¿En qué se basa esto? En experimentos en ratones en roedores, donde se ve que los estrógenos en roedores tendrían un rol protector, por lo que uno podría ser tentado de decir, bueno, aquellas mujeres que han tenido reemplazo hormonal y se les ha dado estrógenos, deberían estar protegidas. En los roedores sucedía que el aumento de estrógenos aumentaba la densidad de espinas dendríticas en el hipocampo, que es el centro de la memoria, había un aumento de expresión de neurotransmisores y había una disminución en la producción de beta y de hiperfosforilación de tau. ¿Qué sucedió? Cuando estas investigaciones en ratones se tratan de ver a la luz de datos epidemiológicos en humanos, sucedió que, por ejemplo, este registro del Women's Health Initiative Memory Study de Inglaterra, que tiene una N bastante importante, no mostró beneficios de terapia de reemplazo hormonal en mujeres menopáusicas. Es decir, que en mujeres menopáusicas que habían recibido reemplazo hormonal, no había diferencias significativas en la incidencia de Alzheimer con mujeres que no lo hubieran recibido. Y es por eso que en este grupo se empezó a dar como eje en la investigación de que la edad trae en las mujeres la menopausia y esto relacionado con la adiposidad y posiblemente la adiposidad con la resistencia a insulina y el desarrollo posterior de diabetes tipo 2, pero también con un aumento en la inflamación generalizada que podría también estar dada en la inflamación a nivel neuronal, dar disfunción neuronal y eso dar un déficit cognitivo, pero también se ve que la inflamación aumenta la deposición de beta amiloide en el cerebro. Este es el eje de investigación
que se trató de establecer en el año 2016. Ellos decían en ese paper que es necesario definir el rol de los cromosomas sexuales y ver variantes tanto en el cromosoma X y en el Y para ver si ahí había alguna diferencia genética y determinar cómo los cambios hormonales influyen en el cerebro, especialmente en la cognición, etcétera, etcétera. Y ellos decían, bueno, vamos a explorar, por ejemplo, estos cambios relacionados con las hormonas, pero a nivel longitudinal. Lo que sucede es que estos estudios longitudinales llevan muchos, muchos años. Y ellos decían también explorar por qué la depresión y cómo la depresión y el sueño alterado podrían contribuir al riesgo de, digamos, declinación cognitiva utilizando distintos algoritmos. También dicen ver qué estudios en humanos. Otra cosa que ellos también ponían eran los estresores a lo largo de la vida, porque, por ejemplo, las mujeres están expuestas al nacimiento de sus hijos, las hospitalizaciones, y esos cambios nunca habían sido estudiados, y conducir o realizar estudios epidemiológicos y clínicos que que muestren si ese efecto hormonal a lo largo de la vida puede también estar asociado con cambios en biomarcadores de neurodegeneración. Ellos decían también que se necesitan más estudios clínicos, porque todo esto, por eso les digo que es un terreno gris, porque hay mucha información en modelos animales, pero que cuando uno quiere trasladarlo a estudios epidemiológicos o en humanos, no siempre hay una correlación. Y acá ellos ya empezaban a hablar de la inflamación y cómo las cuestiones hormonales y la inflamación podían estar involucradas en esto. ¿Qué sucede? Viene la pandemia, esto se hizo en el 2016, el año pasado en febrero del 2022, no se había avanzado demasiado en este tema y ellos ya empiezan a incorporar otras cuestiones de investigación en donde decían que las diferencias étnicas y raciales en el embarazo y la menopausia ocurren. Que, por ejemplo, las mujeres negras no hispánicas, en promedio, atraviesan la menopausia a edades menores, tienen mayor frecuencia de flashes de calor y que son más propensas a tener desórdenes de hipertensión durante el embarazo. Y todos estos son factores de riesgo de enfermedad de Alzheimer, la hipertensión. Entonces, es como que esto no está estudiado en distintas poblaciones. También que la dosis, la duración y el acceso a digamos, de reemplazos hormonales para la terapéutica de la menopausia es distinta a lo largo del mundo y no se conoce bien el impacto de esas diferencias. También vieron que los efectos del cáncer de próstata y la terapia de deprivación de andrógenos en hombres digamos, con diagnóstico de cáncer de próstata, tampoco se ha estudiado cuál es el efecto de esa deprivación en el desarrollo de enfermedad de Alzheimer en hombres. Entonces, tampoco se sabe muy bien cuál es el impacto de la testosterona baja en hombres en cuanto al riesgo. Fíjense que esto es del año 2022. Lo que sí estuvo muy estudiado, y acá ustedes me van a ayudar, es en el eje HPA, en el hipotálamo, pituitaria adrenal. Esto no se los tengo que explicar yo, pero ustedes saben que existe la liberación de cortisol a través de la glándula adrenal en respuesta a este eje central que tiene sus feedback negativos y uno de esos principales estimuladores del hipotálamo para la secreción posterior de cortisol es el estrés. Pero acá es interesante ver el estrés agudo y el estrés prolongado. Uno podría decir, un estrés agudo en animales es protector de neurodegeneración y es, digamos, también aumenta la densidad de espinas dendríticas, pero el estrés prolongado tiene un efecto totalmente contrario. Fíjense, perdón, que se vio que los glucocorticoides, interaccionando con el receptor de membrana de glucocorticoides, a niveles prolongados, digamos, a tiempos prolongados, tienen la capacidad, a través de AMP cíclico, proteína quinasa A,
fosforilar a estos factores de transcripción que viajan al núcleo CREP-CBP, que cuando son fosforilados justamente pasan de ser citosólicos a nucleares, y se vio que el promotor del gen base 1, ¿qué era base 1? ¿Se acuerdan? A ver si nos despertamos todos. ¿Quién era base 1? Base 1 o beta secretasa, ¿dónde estaba involucrado? Ahí los agarré. Al principio de todo, la no Beta. amiloidogénica, En el ¿cómo? endosoma. En el endosoma, se expresaba mucho en el endosoma y era parte de la vía amiloidogénica. ¿Qué se vio? Que la exposición a glucocorticoides de manera prolongada tenía un efecto genómico sobre la expresión de base. Aumenta la expresión de base 1, que es el paso limitante en que en el primer clivaje de APP, si esto se cliva más por beta secretasa, tenés más sustrato para la gamma secretasa y tenés masa beta, que puede influir también, haciendo un loop, en el GR alfa. Acá te ponen inhibir o estimular dependiendo de la dosis de A beta. ¿Qué sucede? Este fue el primer hallazgo experimental del rol directo de un glucocorticoide en ratas que habían sido, en roedores, que habían sido sometidos a distintas situaciones estresoras, agudas y prolongadas. En casos agudos, el depósito de beta no era significativamente distinto que el que sucedía con ratas no expuestas a ese estrés, pero cuando ese estrés era prolongado, no solamente había aumento de beta, sino también hiperfosforilación de tau. Un resumen de estos efectos del estrés prolongado en la vía de los glucocorticoides es que además de ver esto que nosotros le decíamos de el aumento de A beta, empezaba a haber también a nivel central un aumento en las ROS, en las especies reactivas de oxígeno, que llevaban o a la detención del ciclo celular en precursores neurales o directamente a su muerte, pero también tenían un rol fundamental en dos cosas: en la plasticidad sináptica, que es esa capacidad digamos, de esa sinapsis de hacer más o menos conexiones, pero también en el efecto directo del missorting, de llevar a tau a hiperfosforilarse y no unirse a los microtúbulos. También se ve un aumento en la activación microglial y neuroinflamación y cambios epigenéticos. Esto se demostró en modelos animales. ¿Qué sucede? Cuando yo voy a analizar, por ejemplo, los niveles promedio de cortisol en sangre en personas que tienen, acá perdón, no es en sangre, pero también después se vio en sangre, en líquido cefalorraquídeo, en personas que tienen deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer, vemos que los niveles de cortisol en líquido cefalorraquídeo aumentan significativamente hasta el punto que parecieran ser marcadores de la progresión. Esto es una persona cognitivamente normal con un deterioro cognitivo leve de otro tipo. Fíjense que no hay diferencia, no debido a Alzheimer, por eso le pusieron O de other. Pero cuando el deterioro cognitivo es debido a una patología de Alzheimer, claramente hay aumento significativo, y cuando ya la demencia es declarada, también. Entonces, acá, con el cortisol, sucede que hay un correlato del tipo biomarcador en personas que tienen deterioro cognitivo asociado a enfermedad de Alzheimer. Entonces, en condiciones fisiológicas, fíjense que el hipocampo en este eje es capaz de hacer un feedback negativo a nivel hipotalámico, pero que cuando el cortisol aumenta de manera crónica, este feedback negativo del hipocampo está abolido. Entonces, en condiciones de cortisol elevado crónicamente, se ve que personas que ya venían con un deterioro cognitivo, dosar cortisol es importante como una de las medidas de seguimiento y ver que ese deterioro cognitivo no siga avanzando rápidamente. ¿Alguna pregunta
de cortisol, eje HPA? Sí, de Sí, vuelta yo. Eh, sí, este mismo caso del daño, digamos, a ujú. nivel neuronal, ¿también aplica si hay algún tumor secretor de cortisol, de corticoide? Es excelente tu pregunta. No han, y alguna vez también preguntaron en el síndrome de Cushing, si en el síndrome de Cushing había una incidencia mayor de enfermedad de Alzheimer. Mm, No existe evidencia concluyente que alteraciones a nivel, ya sea de la glándula suprarrenal o a nivel central, como vos decís, algún tumor secretor, no ujú, existe evidencia que te diga que esas personas tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Por eso yo les decía que a veces es el huevo o la gallina. Hay trabajos que dicen que una vez que se establece la enfermedad de Alzheimer o el deterioro cognitivo debido a enfermedad de Alzheimer, sí empieza a entrar como factor modulador de la progresión los niveles de cortisol y por eso es importante medirlo muchas veces y de hecho ujú. muchos médicos neurólogos lo miden en el contexto no preventivo, sino de seguimiento. Pero no hay datos que algún tumor secretor aumenten las chances de tener enfermedad de Alzheimer. Bien. Otra pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Hay Ujú. algún, desconozco realmente, ¿hay alguna inferencia si la administración de corticoides, por ejemplo, fue dado a edades tempranas o edades adultas que condicionen aún más o que favorezcan la aparición de Alzheimer ya cuando sea adulto mayor? Esa es otra excelente pregunta. También se han hecho trabajos sobre exposición en la edad infantil y exposición en la edad adulta. Nuevamente, no hay datos concluyentes, pero sí se cree, por algunos trabajos también en roedores, que la exposición de niveles de corticoides o de cortisol elevado en la edad adulta es lo que tendría, si es que lo tiene con mayor o menor peso, más influencia en la progresión y no necesariamente en edades tempranas. Ellos a veces esto lo comparan en los modelos experimentales como un estresor agudo o un estresor crónico, porque pareciera que la exposición, después de, por más que sea agudo, pero en la edad adulta, se comportaría similar a que fuera un estresor crónico. De vuelta, dependiendo en qué población lo haces. Por lo general, y esto es importantísimo en todos los estudios con personas, todos los estudios se hacen en personas caucásicas, blancas de Europa, Estados Unidos, que tratan, ahora hay como una, yo le llamo la moda de la inclusión, porque están desesperados por tratar de darse cuenta que las diferencias los estadísticos que no les da es porque la variabilidad es dentro de esa población. Vos no sabés en otra población cómo se comporta. Les doy un ejemplo. Vieron que yo les dije que la apolipoproteína E era un factor de riesgo, uno de sus alelos, de tener enfermedad de Alzheimer, que es el alelo 4. Bueno, ese factor de riesgo funciona en poblaciones caucásicas. En África, el alelo 4 no está relacionado con la enfermedad de Alzheimer, porque se cree que el alelo 4 es el alelo ancestral, del cual evolucionaron los otros alelos. Entonces, fíjense que algo que es un factor de riesgo en la población caucásica, como tener ser homocigota para APOE4, en la población africana no hace nada, no es un factor de riesgo. Entonces, es importantísimo, y especialmente con cuestiones hormonales, por eso acá este curso es genial, porque las influencias ambientales que influyen, no hablemos de tumores o que también podríamos hablar, pero cuestiones étnicas, geográficas, que aumenten o no, cuestiones como el cortisol, por ejemplo, o cualquier otra hormona, es fundamental. Es fundamental. Y por eso, fíjense que en esos que les mostré del 2022, todavía en 2022 se sigue hablando de tenemos que estudiar otras poblaciones. Bueno, paso Bien. entonces a... No, por favor, gracias. Paso a hormonas tiroideas. De vuelta, yo acá toco de oído de lo que aprendí en la facultad, que muy bien me enseñaron en endocrino en el hospital, porque, ujú, Muy pero bien, muy bien. la tuve de docente a la doctora Güero, o sea que ¿qué vamos a ver acá? Hormonas tiroideas.
Esto es casi calcado que cuando una persona llega al consultorio con algún tipo de deterioro cognitivo evaluado por pruebas neuropsicológicas, el médico neurólogo o el médico de atención primaria va a hacer un panel de análisis bioquímico para sacarnos de encima todas esas cuestiones que yo les contaba, que eran cuadros que eran reversibles. Uno de ellos es justamente el perfil de hormonas tiroideas, porque se sabe que el desbalance hiper y o hipo, el desbalance, vamos a llamarlo, de hormona tiroidea, puede cursar con un deterioro cognitivo. Que una vez que esas hormonas, ese eje está nuevamente andando, se revirtió ese deterioro cognitivo. Lo que sucede es que si eso sucede, la biología algo me está diciendo del rol de estas hormonas a nivel de la cognición, a nivel central. Entonces, por eso lo traigo a colación. Otra cuestión también que es muy común y es reversible es la deficiencia de vitamina B12. Cuando hay síndromes de mala absorción intestinal y la B12 está baja, puede cursar con deterioro cognitivo, que cuando él se hace el reemplazo vitamínico, se va. Y otro es las apneas del sueño. Las apneas del sueño, que son esos eventos que algunas personas tienen durante la noche, durante la noche no, cuando duermen, que tienen eventos digamos, de hipoxia leve, también pueden dar deterioro cognitivo y se revierten con el CPAP, que es esa máquina que empuja aire mientras se duerme. Vamos a ver entonces las hormonas tiroideas. Ustedes me lo van a explicar a mí. Sabemos que la glándula tiroidea, en función de, a nivel del hipotálamo, con el TRH, la Thyroid Releasing Hormone, a nivel pituitario, TSH, T3, T4, calcitonina. Feedback negativos a nivel tanto de hipófisis e hipotálamo. Como repaso, existe una acción genómica de estas hormonas tiroideas que, por ejemplo, la T4, cuando pasa de la glándula hacia el torrente sanguíneo, es unida a distintas proteínas de unión, a T4 y T3, que tienen sus transportadores en distintas, digamos, localizaciones en nuestro organismo. Uno de ellos es el cerebro. Fíjense que la T4, cuando entra por su transportador específico de hormona tiroidea, puede, a través de las ionidasas, pasar a T3. La T3 entra por su transportador específico y tiene la capacidad de ingresar directamente, atravesar la membrana nuclear, llegar al núcleo y unirse con factores de transcripción específicos y afectar la transcripción génica. ¿Sí? ¿Qué se vio? Que las hormonas tiroideas en el cerebro juegan un rol, esto no es que se vio, se sabe, un rol principal en el metabolismo energético global, en el cerebro también. Entonces, fíjense que todo lo que tenga que ver con el uso de energía está íntimamente relacionada con la actividad neuronal y esa actividad neuronal con la cognición en este caso. Las neuronas, ya sabemos, son altamente susceptibles a cambios en el metabolismo energético y se ha demostrado en modelos en cultivo que la T3 en células de cultivo neuronales disminuye la expresión del gen que codifica para la proteína precursora del amiloide. O sea, la T3 tendría un efecto protector porque al disminuir la expresión de APP, disminuiría la cantidad de sustrato disponible para de luego tener a beta. Una disminución de T3 podría aumentar la expresión de APP y esto llevaría a un consiguiente aumento, transitorio o no, de amiloide beta en el cerebro. Como yo les decía, dado que la sintomatología asociada al desbalance tiroideo se detecta rápidamente, tanto clínicamente como en el laboratorio, esta reversión de, digamos, poner de vuelta el eje tiroideo, eso directamente, digamos, no tiene un efecto eh, a largo plazo en la cognición. ¿Qué sucede? Sí está visto que las personas que han tenido una mala regulación, un mal tratamiento o han respondido, han estado más desbalanceados a nivel T3, T4, está más asociado también a desbalances metabólicos. Entonces acá
empezamos a tener una intercruce con distintos factores de riesgo de desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Es el que les traigo acá, que me gustó mucho este review también del año pasado, donde cuando uno tiene un estado tiroideo normal, el uptake, o sea, el ingreso de glucosa y el metabolismo lipídico está en control. Y esto también regula la síntesis y liberación de neurotransmisores. Y a nivel sistémico, la regulación de los lípidos, el metabolismo de los lípidos y la glucosa, ya sea por la sensibilidad a la insulina y la gluconeogénesis o lipogénesis, están... Entonces yo les nombro todo esto que les voy nombrando acá. Yo les había dicho que todos estos eran factores de riesgo de enfermedad de Alzheimer. Lo que se ve entonces es que cuando hay un estado hipotiroideo, pero más que es hipotiroideo pero desbalanceado, se ven impedidas las siguientes funciones cerebrales, que es el uptake de glucosa. Esto está asociado directamente con una neurogénesis disminuida, una alteración en la síntesis de neurotransmisores y por consiguiente en un declive cognitivo. Pero al ser reversible, se ve entonces que este efecto de las hormonas tiroideas a nivel genómico es fácilmente regulable. ¿Qué sucede? Lo que sí podría ser a largo plazo que pueda tener un rol en cuanto al desarrollo de deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Alzheimer es en el efecto que tiene el desbalance tiroideo en el metabolismo general de la glucosa y de los lípidos. Entonces, si por alguna razón esa persona con desbalance tiroideo tiene un mayor riesgo de desarrollar insensibilidad a la insulina, ese también es un factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer. Por lo que, como conclusión, vemos que existen evidencias experimentales y epidemiológicas del posible rol hormonal en la patogénesis y progresión del deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer, pero claramente estamos atrasados en el campo del Alzheimer y el deterioro cognitivo para estudiar distintas poblaciones y determinar el rol terapéutico del reemplazo hormonal en el desarrollo de deterioro cognitivo, y también los procesos inflamatorios y la inmunidad y los factores ambientales interaccionan de manera muy cercana con el ritmo circadiano de liberación de hormonas. Entonces es como estamos tocando lo que sería el ambiente y las hormonas. Se requieren más investigaciones que disequen estas interacciones. Y hasta acá, esto era lo de los biomarcadores. Hasta acá llega la clase de hoy. Ok, gracias Ezequiel. Una pregunta, a ver si vos podés orientarnos un poco. Con respecto a que siempre en muchas patologías, incluso como vos mostraste ahora en la enfermedad de Alzheimer, las mujeres somos más predispuestas